En esta ocasión, con las exequias de la hermana Ligia, quisiera hacerles el recordar lo que estamos haciendo en esta liturgia, que no es otra cosa más que interceder a Dios y pedirle a la Iglesia Celeste que acompañe a la hermana Ligia a ese encuentro con Dios. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y eso por qué se puede hacer? Porque nosotros podemos interceder ante Dios y pedirle a la Iglesia Celeste que acompañe a la hermana Ligia por el bautismo. El bautismo con la muerte no se rompe. Y como no se rompe, permite tener la conexión con la Iglesia Celeste. Por eso recibimos el cadáver en la puerta. Porque una vez los padres de la hermana Ligia Inés la llevaron a una iglesia y un sacerdote la recibió y le dio el bautismo y la integra a la iglesia terrena. Empieza a ser parte de la iglesia terrena y ella empieza a caminar hacia lo que hicimos. Cogimos el cadáver y caminamos hasta frente al altar. El cadáver se pone frente al altar. Porque ese es el caminar del cristiano. Es empezar a luchar la vida, vencer la realidad con la esperanza en Jesucristo y este resucitado. Entonces, por eso hacemos una procesión en donde colocamos el cadáver frente al altar. Y celebramos la Eucaristía, ¿por qué? Porque es la presencia más grande que tenemos de Jesucristo, este muerto y resucitado, en donde somos hijos en Él, en el Hijo. Y nos unimos a través de la celebración para hacer esa presencia más grande de la intercesión que tiene la iglesia terrena para solicitarle a la iglesia celeste que acompañe a la hermana Ligia y que Dios la mire con ojos de misericordia. El problema entre la iglesia celeste y la iglesia terrena es que nosotros tenemos un impedimento. Es que el impedimento nuestro es el espacio y el tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. La hermana Ligia pasa a otra dimensión que es la dimensión de la eternidad y de la perfección. Y ahí nosotros ya no entramos. Y nuestra capacidad cerebral no capta esa realidad. Mal haría yo decirles a ustedes qué pasa después de la muerte. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. Lo único que Él nos dijo es, traten de vivir acá, en la parte terrenal, de tal forma que allá no los expulse. Pero ¿qué va a pasar más allá de? Nunca nos dijo eso. Y nos decía, vivan esas bienaventuranzas, que ahorita lo escuchamos en el Evangelio. Entonces, entre esa iglesia celeste y nosotros hay ese impedimento, el impedimento del espacio y el tiempo. ¿Y cómo se rompe ese impedimento del espacio y el tiempo? A través de la liturgia. El estar nosotros celebrando la Eucaristía es romper ese impedimento y poder llegar a la realidad de Dios y poder de esta manera pedirle a los difuntos que se acerquen con la hermana Ligia y la presenten ante la presencia de Dios, que no sabemos cómo es eso allá. Por eso, mientras nosotros tengamos conciencia, siempre pedimos por nuestros muertos, porque no sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa. Entonces, fuera de que pasa la eternidad, llega a un estado de perfección. Dios es perfecto. Y como Dios es perfecto, nada imperfecto puede llegar a Él. Entonces comienza un estado de purgatorio. Llega un estado de purgatorio, en donde ella tiene que iniciar un proceso de purificación. Utilizo la palabra proceso porque no sé qué otro concepto hacer.
Empieza un proceso de purificación porque en ella quedó la pecaminosidad. Entonces comienza el purgatorio, pero ya ella, así como los fieles difuntos, no pueden hacer nada por ellos mismos, porque ya no tienen posibilidades. La muerte es una manifestación de ausencia de posibilidades, porque ellos pasan a esa eternidad, pero no pueden ingresar a ver a Dios directamente por la condición de pecaminosidad en que tenemos. Ahí comienza la iglesia terrena. Nosotros seguimos jugando un papel muy importante en cuanto a través de nuestras oraciones, a través de nuestra caridad, a través de nuestras obras de penitencia, empezamos a purificar lo que en estos difuntos queda impuro. Mire esa relación. Pero como ellos ya están en esa presencia de Dios, también empiezan a pedir por nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos en el credo, creo en la comunión de los santos. Por eso todos nos comunicamos y además tenemos esa relación con los muertos que, como le digo, porque alguien podrá decir, pero ¿cómo nos podemos comunicar con los muertos? Porque es que el bautismo no se rompe. El bautismo no se rompe. Y ahí está ese juego que estamos haciendo nosotros y ese rol que estamos desempeñando nosotros como iglesia. Y yo creo que es muy hermoso porque uno nace sin darse cuenta, pero uno sí se da cuenta que se está muriendo o que se va a morir. Y lo que nos dice nuestra fe católica, nuestras creencias cristiana católica, es que ese encuentro con Dios no está solo. Mire eso tan interesante. Y uno a veces escucha a la gente que le dice a uno que pida por tal persona porque está soñando mucho con esa persona para que descanse en paz. Nosotros no tenemos una separación con los muertos. Lo que nosotros estamos haciendo acá no es aislándonos de la hermana Ligia. Esa no hace parte de la teología católica. Lo que estamos haciendo es intercediendo por ella, por eso nos vestimos de este color morado, porque es un estado de intercesión, pero a la vez es pedirle a la iglesia celeste que la presente, que la acompañe. Y esas dos iglesias, la terrena y la celeste, es la que nos vive ayudando a nosotros en este caminar hasta que lleguemos a la perfección. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta más en una sociedad que se nos ha ido entrando unas ideas todas extrañas, en donde si le preguntamos a la ciencia simplemente nos explica la fenomenología de la muerte, si le preguntamos al filósofo pues va a decir simplemente que la muerte es un estado natural del ser humano y que tiene que asimilarse, pero si solamente nos quedamos con esos conceptos de la ciencia y de la filosofía, quedamos como en un vacío existencial. Tiene que haber algo más allá de. Y ahí es donde ingresa la fe católica, en donde nos dice que nosotros nos transfiguramos y que esa transfiguración comienza desde el diario que hacer en este peregrinar para encontrarnos con Dios y, como dice nuestro Señor Jesucristo, que hayamos comprado el traje o hayamos adquirido el traje indicado y que no nos echen de su presencia. Continuemos pues nuestra celebración eucarística, teniendo en cuenta ese rol que estamos desempeñando en esta exequia, que no es cualquier cosa. Estamos cumpliendo una función sacerdotal porque la iglesia es eso, está conformada por sacerdotes, que también nos genera el bautismo. Y estamos intercediendo profundamente. Y por eso vamos a iniciar desde hoy los 9 días. ¿Cuánto nos demoramos nosotros para nacer? 9 meses. ¿Cuánto nos ha dicho la iglesia que debemos de prolongar esta situación? 9 días. Porque como 9 meses nos demoramos para nacer en esta realidad espacio-temporal, pues 9 días nos pide la iglesia que acompañemos a la hermana Ligia para que nazca a la vida eterna.
Y por eso lo importante que es volver otra vez a hacer esas asambleas en las casas, hacer nuestra novena de duelo, nuestra novena de los muertos, estar acompañándolos hasta el final. Porque es que la persona no muere, no desaparece, no se aísla, sino que cambia de estado y seguimos en contacto gracias al bautismo. El Señor esté con vos.